noches con todos, bienvenidos a las mentorías de bienestar psicológico que estamos desarrollando en Incentive. El día de hoy tengo el gusto de presentarle a una colega muy querida, Belén Vázquez. Ella es justamente psicóloga clínica y tiene una maestría en investigación de ciencias de la salud, en liderazgo y desarrollo personal. Es directora nacional de la academia y también trabaja en un proceso de coordinación estudiantil, de consejería estudiantil universitaria. Así que bueno, Belén, bienvenida. Para nosotros es un gusto poder tenerte aquí y con un tema súper importante. Creemos que tú eres la persona más adecuada para hablar de este tema porque de hecho es una población que estábamos justamente conversando previamente que tal vez no está siendo muy observada en este tiempo de cuarentena y pensamos que sería importante dar recomendaciones justamente a papás y a jóvenes adultos. El tema de hoy es cómo poder contener emocionalmente a estos jóvenes adultos que tal vez están ya en edades y en procesos universitarios y en este tiempo están en casa. Así que bueno, primero darte la bienvenida y cuéntanos cómo estás tú viviendo también este proceso de cuarentena en tu casa. Gracias, Steffi, gracias por la invitación. Bueno, el proceso de cuarentena lo estoy viviendo desarrollando mucha paciencia. Creo que el coronavirus, una de las enseñanzas es justamente la paciencia, porque no sabemos cuándo, si la tenemos o no, hasta 15 días después. Tenemos que tener paciencia para estar en la casa, para desarrollar nuevas habilidades para la convivencia, así que estoy desarrollando paciencia. Gracias por la invitación, como te decía. Y sí, creo que la población universitaria, los jóvenes adultos, están pasando por momentos difíciles. Es normal, ahorita están en clases, en exámenes, algunas universidades empezaron clases, otras universidades están terminando clases y este proceso de adaptación está generando en todos ansiedad, malestar, igual que en los adultos está generando el teletrabajo. Entonces hay que entender que esta crisis genera un proceso de adaptación. Y en este proceso de adaptación estamos papás e hijos. Así es. Y justamente nos parecía muy importante porque dentro del proceso de la consulta hemos escuchado justamente a padres de familia que nos dicen, bueno, muchos está hablando justamente de los chicos que están en la primaria, en la secundaria, pero yo tengo hijos jóvenes que antes salían mucho con sus amigos, con sus novias, con sus novios, y ahora, bueno, tienen que estar en casa. Ya teníamos una rutina diferente, nuestra comunicación se da de diferente manera. Entonces, un poco la idea de trabajar el día de hoy es poder dar recomendaciones a estos adultos que están acompañando a estos jóvenes adultos, pero también a los chicos que nos están escuchando, porque de hecho va a ser un proceso, como tú decías, de paciencia y de lado y lado, que también es importante identificar cómo los chicos también pueden aportar a la construcción de la construcción de las relaciones en casa y también ir autogestionando las responsabilidades que están teniendo. Así que bueno, para ir empezando, estábamos conversando previamente que hablábamos que, bueno, los chicos en este tiempo pareciera que ya son adultos, pero estábamos hablando justamente que capaz y de lo que se va viendo en este tiempo, están en proceso de llegar a la adultez. Sí, justamente desde el año más o menos 2018 hay estudios que indican que la adolescencia se alarga. Antes se creía que era desde los 13 años hasta los 19 y ahora se cree que es hasta los 25 años. Y esto hace que sigamos en un proceso de formación y que pensemos que nuestros hijos universitarios ya son adultos y tienen que comportarse como tal, pero realmente su funcionamiento interno, psicológico y biológico es de un adolescente. Y en esto tenemos algunas características a nivel cerebral. Y una de ellas es que el lóbulo prefrontal todavía no está 100% formado. El lóbulo prefrontal es el que se encarga del control de las acciones, de los procesos de inhibición y el del ejecutar y planificar qué es lo que voy a hacer. Así es. Entonces, desde entender que los adolescentes o los hijos universitarios todavía no tienen esta parte totalmente desarrollada, podemos un poco comprender por qué no están colaborando tanto en la casa o por qué se dejan llevar tanto por las emociones. El lóbulo prefrontal también hace que las emociones pasen por un proceso de racionalización. Entonces, al no tenerlo desarrollado, podemos ver en los adolescentes que son muy irritables, que están en este proceso también ya más a nivel psicológico de diferenciarse de los papás. Diferenciarse de su grupo primario, que es la familia, y buscar a qué pertenecen ellos realmente. Eso normalmente lo haríamos saliendo de la casa,
conviviendo con nuestros amigos, buscando nuestros intereses, pero ahorita en este periodo de cuarentena tenemos que hacer este proceso de diferenciación con nuestra familia ahí. Ujú. Entonces esto va a ser importante que los papás entiendan que no es porque el hijo está siendo malcriado, es un proceso biológico que está desarrollándose y desde ahí podemos apoyarle al desarrollo de este proceso biológico. Así como va a tener emociones de irritabilidad, también puede tener emociones de valores sociales desarrollados. Entonces creo que esa es ahorita una oportunidad que podemos ver en los hijos universitarios, cuáles son estos valores que tenían desde chiquitos, empezar a identificarlos y tratar de desarrollarlos, porque estas emociones que van a ir un poco más hacia la solidaridad, hacia cómo ayudar, pueden ser las que se desarrollen, como también las emociones, las que estábamos hablando antes de un poco más de irritabilidad y de ira, de susceptibilidad. Así es como que las emociones displacenteras pareciera que es lo primero que pueden ver los padres, pero en este tiempo entonces sería como rescatar lo que fueron inculcando ellos mismos desde pequeños y entonces invitarles a que se vaya desarrollando aún más. Es muy importante lo que tú mencionas porque entonces si es que los chicos todavía están en un proceso de evolución, en un proceso de crecimiento, y necesitan justamente todavía un tutor, una guía que les pueda seguir dando herramientas, esa sería entonces la función del papá. Cuando tú mencionabas justamente que ya los padres de chicos universitarios tal vez los ven ya como adultos y todavía están en un proceso de crecimiento, invita entonces a que nuestra figura como adulto que está justamente cerca de estos chicos sea de diferente forma, sea de una figura de acompañamiento todavía en evolución, todavía en crecimiento. Sí, exactamente. Y desde este entender qué es lo que está pasando, los adolescentes también deben y pueden entender qué es lo que les está pasando a los papás, porque los papás también están adaptándose, también es un cambio, también están manejando la casa, el teletrabajo, las preocupaciones de la economía, de qué va a pasar después. Entonces es como empezar a empatizar y establecer vínculos mucho más fuertes en esta época de crisis. Y desde ahí, obviamente, los papás son los adultos, entonces pueden gestionar mejor la situación y pueden conectarse con los adolescentes, por ejemplo, en las horas de la comida. Va a ser súper importante en esta época que tengamos una rutina a nivel personal y a nivel familiar. Entonces, a nivel familiar puede ser las horas de levantarse y de acostarse más o menos parecidas y las horas de la comida, que sean momentos que se compartan en familia y tal vez, obviamente, también momentos de distracción en familia. Uh-huh. Pero respetando, perdón, pero respetando siempre los espacios individuales de cada uno, sobre todo de estos hijos adultos mayores, adolescentes. Ajá, porque entonces antes posiblemente estos chicos salían, se iban a la universidad, se iban a los primeros trabajos en los que ellos estaban desarrollándose y ya tenían esta sensación de independencia. Y ahora entonces otra vez estar en casa constantemente con los padres puede generar ciertos roces. En otras charlas que hemos estado también compartiendo con profesionales nos comentaban que justamente en estos días va incrementando también la sensación de sentirnos irritables, de sentirnos molestos, pero entonces ahí tenemos que invitar a gestionar y tener momentos en los que podamos compartir y buscar otras estrategias, buscar estrategias como para otra vez estar en familia, en conexión. Y tú dices entonces que la hora de la comida sería una de ellas. Sí, exactamente. En la hora de la comida podemos aprovechar para hablar de cómo está cada uno de los miembros de la familia y también para explorar en este adolescente o adulto mayor cuáles son sus gustos, de qué música está escuchando, cuáles son las series que está viendo ahorita. Nos podemos conectar también con ellos preguntándoles cómo están los amigos, pero no juzgando, porque si ponemos cualquier crítica o juzgamos, vamos a generar una situación de rechazo. Entonces, solo escuchar, entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo y obviamente guiar si es que hay algo que haya que guiar. Pero conectarnos desde ahí, desde un poco cuáles son sus intereses y desde ahí establecer un vínculo más cercano. Y respetar luego, como decíamos, también sus espacios, porque antes sí tenían su tiempo para salir, como tú decías, su trabajo, sus primeros trabajos o el tiempo en la universidad. Entonces ahorita van a buscar su espacio y a veces ahí los papás caemos un poco en preguntarles qué estás haciendo y qué ves y con quién hablas o a dónde te vas cada vez que va del cuarto al baño. Entonces un poco respetar esos espacios y que el adolescente pueda sentir que tiene su independencia dentro de su propia casa.
Ujú. Y desde tu experiencia con este acompañamiento que tú estás haciendo a varios chicos que justamente están en estos momentos de entrar en proceso de ya rendir exámenes, de pasar de un semestre a otro, ¿cuáles han sido justamente las características que tú estás viendo que están desarrollando estos chicos? Bueno, están desarrollando muchas habilidades también, entonces entre esas es adaptarse a esta nueva vida ahorita es súper importante, pero esto conlleva ansiedad. Toda situación nueva, toda crisis sorpresiva como vino esta, además con un peligro inminente, va a generar en nosotros preocupación. Y la preocupación es normal. A veces pensamos que estoy preocupado y no debería estar y qué tengo que hacer para que esta preocupación se vaya de mí. Y lo que hay que hacer es aceptar que estoy preocupado. La preocupación nos permite planificar qué es lo que vamos a hacer, nos permite gestionar nuevas maneras de estudio, nos permite entender qué es lo que nos está pasando y cómo hacer para que vaya disminuyendo. Ujú. Entonces, va a ser súper importante aceptar la emoción y desde ahí empezar a gestionarla. Ujú. Excelente, porque parece que en este tiempo tanto los papás como los chicos necesitan justamente entender que se va viviendo emociones de lado y lado y necesitamos aprender a gestionarlas. Algo que te comento que nos han estado diciendo, ¿no? A través de los procesos de consulta, los chicos al menos es que les cuesta mucho entender justamente a los papás. Y es también desde esta necesidad, desde esta sensación de que antes en verdad se sentían ya más independientes y por ahí ellos ya tienen esta sensación de sentirse más adultos y este locus de control de decir, bueno, yo tomo esta decisión por esto, si decido quedarme unos 15, 20 minutos más en la universidad es para esto, como que empiezan a desarrollar, ¿no? Antes estaban desarrollando mucho más la independencia y el momento en que entran otra vez a la casa, pareciera que entonces entran un poquito en conflicto con los papis, pero lo que nos comentaban los chicos es que les está costando entenderles a los papás. Ujú. Sí, así como a los papás les cuesta entenderles a los hijos les cuesta entenderles a los papás. Entonces es como decíamos antes, un esfuerzo de lado y lado. Y lo que podemos hacer ahí es como establecer dentro de la rutina qué actividades hace cada uno, pero decir, ok, de estas 10 actividades, el adolescente o mi hijo universitario puede elegir cuáles 3 va a hacer, que obviamente no se le crucen con sus horarios y que pueda cumplir con la parte académica también. Entonces ahí le estamos dando la opción de que él decida qué es lo que quiere hacer, pero también marcando el límite de yo como adulto papá, te digo que de estas 10 puedes elegir cuáles son las que más quieres o las que más se adaptan a ti o las que más te gustarían hacer. Ujú. Casi como un proceso de, nuevamente, ¿no? De invitar a educar con límites. Entonces, doy tres, cuatro opciones, tú tienes que elegir dos o tres de ellas, pero las opciones igual están saliendo de la persona que está justamente siendo tutor de la casa. Entonces, en eso sería el padre, la madre y los dos en conjunto, seguro. Sí, totalmente. Incluso los hijos en estas edades pueden ser grandes aliados para los hijos chiquitos. Si es que son familias con hijos chiquitos, los hijos mayores pueden ser como un vínculo o un puente entre los papás y los más chiquitos. Pueden establecer nuevas dinámicas o actividades o utilizar más la tecnología con estas herramientas que hay ahora para conectarse con amigos y jugar juegos de mesa en diferentes lugares, cada uno desde su casa. Entonces, podemos sacar mucho provecho también de lo que ellos saben. Y también estaba leyendo algunos artículos que decían que a ellos, a esta generación, digamos, se les es más fácil adaptarse a Ujú, este mundo tecnológico porque ya estaban acostumbrados al mundo tecnológico. ujú. Son los Entonces, conocidos millennials, ¿no es cierto? ajá, sí, entonces ahí los papás también podemos aprovechar de esas habilidades que ellos ya tenían desarrollados. He Mm. oído muchos papás que sí, que aprovechan para que sus hijos les enseñen cómo usar un Zoom y se reúnen con los tíos o los abuelos por Zoom. Entonces es también un aprendizaje para papás y para adolescentes de lado y lado. Todos podemos enseñar algo. Excelente. Entonces, cuando este vínculo se empieza a desarrollar más desde las oportunidades que cada uno tiene como para aportar en la familia, podríamos estar haciendo un proceso preventivo también de dificultades familiares. Entonces, quiero entonces como hijo, tú cuéntame qué estás aprendiendo, qué estás y qué me puedes entonces enseñar en este tiempo que estamos viendo que hay mucha necesidad de aprender, de innovar, hacer, de ser creativos. Entonces, acoger a estos chicos como para que ellos tengan estas herramientas diferentes. Sí, exacto. Incluso eso va a hacer que ellos se sientan más motivados y más autónomos de yo estoy enseñando algo.
Ujú, Entonces va a hacer que la relación se establezca de una manera mucho más sana. ujú, Siempre hay que entender que los que podemos gestionar las emociones somos los papás en realidad. Entonces, desde ese lugar, cuando el hijo está irritable o cuando hay alguna pelea, como ponerse a pensar realmente si la pelea realmente vale la pena, la discusión vale la pena, porque ahorita hay cosas que solucionar de manera inmediata y hay otras cosas que podremos solucionar después de la crisis. Entonces, tener esta diferenciación de qué puedo solucionar ahorita y qué estoy tal vez sobredimensionándolo ujú, y no es necesario solucionar ahorita, lo voy a poder solucionar después. ujú. Y con esta mirada que tú dices tan importante, que todavía están en crecimiento, que todavía necesitan justamente una tutoría o un aprendizaje. En este tiempo también nos han comentado los chicos que antes justamente tenían esta oportunidad de salir con los amigos o con, como hablábamos, ¿no es cierto?, con sus parejas, sus novias, sus novios, y les está costando el poder relacionarse también desde esta manera, desde eh, esta forma virtual. Ya están sintiendo el extrañar también a su red de amigos, a su compañera, a su compañero. Y entonces, ¿cuáles serían justamente como recomendaciones que les podríamos dar como para que ellos también puedan sentirse que, que esto es parte de, pero que también, o sea, puedan tener justo estrategias como para poder seguir sintiéndose cerca? Sí, este sentimiento de extrañar es normal, nos pasa a todos y yo digo que ahorita estamos viviendo como en una montaña rusa de emociones, entonces un rato estoy bien, otro rato estoy mal, un día estoy súper bien y tengo energía para hacer muchas cosas y otro día no estoy tan bien y es normal. Entonces, primero aceptar que ante esta situación nueva, diferente para todos, podemos estar con estas emociones eh, apareciendo constantemente y lo importante va a ser saber en qué momento las gestionamos, porque no todas las emociones necesitan ser gestionadas. Hay emociones que son positivas, no sirven, todas las emociones son positivas, nos sirven, pero cuando empiezan a crecer mucho, entonces esta preocupación se vuelve muy grande, ahí tengo que gestionar la emoción. Y para prevenir eso, sí podemos, por ejemplo, como tú decías, en los adolescentes, establecer eh, utilizar la tecnología, las herramientas que hay para estar en contacto. Entonces, hacer una charla por Zoom, podemos utilizar estas aplicaciones de juegos que hablábamos antes y estar siempre, tratar de estar en contacto con las otras personas a través de la tecnología, sabiendo que esto va a pasar, que esto tiene un límite y que luego vamos a poder volver a estar en contacto con nuestras personas que extrañamos. Ujú. Los padres entonces en este momento podrían sentir que sus chicos, o sea, sí están pasando también por una situación difícil como todos, pero que ellos también necesitan entonces un acompañamiento. Cuando decidíamos justamente dar esta charla es porque veíamos que muchos papis están centrados justamente en los hijos más pequeños o en los que son adolescentes que todavía están en la parte del colegio, pero con los chicos ya más grandecitos decían, bueno, parece que están bien. ¿Por qué se dará esto? Tal vez pensábamos que tal vez es porque no están conversando directamente, estamos asumiendo que están bien. ¿Qué opinas tú? Sí, puede ser que asumimos que están bien, puede ser que ya tenemos la idea de que porque ya cumplieron la mayoría de edad, ya saben cómo gestionar sus emociones, ya saben ser responsables, ya son autónomos y no es así, como decíamos antes, están en proceso de formación todavía. Y va a servir muchísimo, como tú decías, del conversar, el acercarse, el vínculo que establezcan con los adolescentes ahorita, con los adultos en esta etapa, porque desde ahí podemos conocer qué están viviendo. Entonces, dentro de las rutinas que se puede poner en la casa, se puede poner también un tiempo para conversar, para hablar de las emociones. A veces no hay que preguntarles directo a los adolescentes que están sintiendo porque generamos un poco de rechazo, pero sí, cómo están los amigos, qué está viendo, qué está escuchando, qué música le gusta, como decíamos antes, un poco sus intereses. Podemos también rescatar los intereses de la infancia. Entonces, tal Ujú. vez ahí había alguna actividad creativa que le gustaba hacer y que luego la dejó por estudiar o por trabajar o por cosas de la vida. Entonces, retomar esa actividad, pero siempre involucrándole a que participe. Ya, como conectando o tratando de involucrarles de otra forma. Entonces, ahorita los papis tendrían que también ser creativos, como para así gestionar las emociones de los más pequeños, también empezar a ver que
todavía los chicos que parecieran ya grandes, maduros, todavía necesitan un poco de gestión emocional y entonces podría ser justamente con las herramientas que tú nos dices, que entonces tiene que ver con mucha innovación de parte de los papás y desempolvar tal vez recuerdos o situaciones que de pequeños nos conectaban mucho más rápido con ellos. Sí, totalmente. Esas situaciones en las que de chiquitos siempre éramos creativos. Entonces, como desempolvarlas, como tú dices, y volverlas a activar, pero preguntándole si es que quiere, como invitándole. Ajá. No desde el debes hacer o tienes que hacer o vamos todos a hacer esta actividad y te sientas de aquí una hora conmigo, sino ¿qué te parece que hagamos esto? ¿Te acuerdas que antes te gustaba? Intentemos de nuevo, ¿cómo se sentirá hacerlo ahora? Invitándole a que él pueda tomar la decisión de si quiere o no. Ahí estamos respetando un poco su espacio de diferenciación Ujú. y de autonomía que busca el adolescente. Y creo que también ahí nos sirven un montón los juegos de mesa. Los juegos de mesa ayudan a crear momentos en familia en el que pueden estar chiquitos, grandes, medianos, todos compartiendo y también desarrollando habilidades. Ujú. Frente a estos ejercicios que tú mencionas, justamente yo estaba leyendo de la importancia de identificar cuáles son las fortalezas que tiene la familia. Entonces, por ahí, por ejemplo, de chiquitos, una de sus fortalezas era, qué sé yo, el sentido del humor, la creatividad. Se pasaba contando cachos de niño, estos cachos que tal vez, chistes, estos chistes que tal vez eran muy básicos y que con el transcurso del tiempo eso ya fue como que quitándose, ¿no? Que son como que fases, como que edades. Pero entonces, identificar, por ejemplo, cuáles son las fortalezas que tiene cada uno de los miembros y luego hacer como una suma de cuáles son las fortalezas que tiene la familia, puede ser también como una oportunidad como para ir rescatando entonces mejores momentos, o sea, compartir desde estas fortalezas más que desde lo que no está funcionando. Sí, totalmente. Y esto va a ayudar también un poco al autoconocimiento de cada chico, a que ellos recuerden realmente cuáles eran sus habilidades cuando eran chiquitos y son habilidades que, como tú dices, las vamos dejando olvidadas porque priorizamos otras cosas, pero siguen ahí. Y también a la autoestima. Entonces, como a recordar que tengo estas capacidades que me van a servir para afrontar cualquier situación y que ahorita es una oportunidad para que salgan a la luz de nuevo. Ujú. ¿Qué mensaje les podríamos dar a estos chicos que posiblemente nos están escuchando y se están sintiendo justamente, ¿no? Con todas estos picos emocionales que tú mencionas, como para que también entonces empezar a desarrollar la empatía con los papás. ¿Qué podríamos decirles a ellos? Mm. Sí, que esta situación está siendo difícil para todos, para hijos, para papás, y que los papás están haciendo lo mejor que pueden con lo que saben. Tal vez no saben muchísimo, pero hacen lo mejor que pueden y lo que creen que es mejor para ellos. Y desde ahí ellos pueden aportar y decirles también qué es lo que un poco necesitan y qué espacio necesitan, qué tiempo para sí mismos y qué tiempo para compartir necesitan. Entonces, tal vez involucrarse en la creación de las rutinas y decir, yo creo que yo puedo estar una hora o 2 horas o tal día hagamos esta actividad que a mí me gusta, va a hacer que las relaciones familiares mejoren muchísimo. Ujú. Como entonces este tema de la comunicación más bien asertiva, que entonces Ujú. él pueda expresar a su mamá, a su papá cómo se está sintiendo y que también pueda dar entonces los lapsos en los que ellos podrían estar. Desde tu experiencia universitaria, los chicos tú les ves que realmente muchos de ellos están saturados también académicamente, tienen, como decíamos al inicio, ya tienen que empezar a entregar pruebas y tienen que empezar a entregar trabajos. Entonces, también eso, ¿no? Como invitarles a ver a los papis desde un sentido empático, que posiblemente también están con mucha gestión académica. Sí, hay las dos cosas y ahí estamos aprendiendo todos a vivir con esta situación. Entonces los profes también están aprendiendo a vivir con esta situación, profes de toda etapa escolar. Y es un poco entender eso, que estamos en un aprendizaje todos, papás, hijos, profesores, instituciones, país, y en este aprendizaje tenemos que ser tolerantes con el resto y entender un poco cómo se están organizando las actividades. Entonces, tal vez un día sí hay que estudiar muchísimo y el siguiente día ya tiene más tiempo libre. Ahí también sirve un poco pensar cómo los papás nos estamos organizando con el teletrabajo. Y nos vamos a dar cuenta de que tal vez sí hay un día en el que trabajé 18 horas y no me di cuenta. O hice pausas súper chiquitas. Entonces, lo mismo les puede estar pasando al adolescente que estudia, que en esta nueva organización de su vida y organización de su tiempo, no logra todavía entender cómo adaptar las estrategias y cómo organizarse para equilibrar todos los aspectos de la vida. Entonces, creo que
pensar que esto es un aprendizaje para todos ayuda muchísimo a rebajar los niveles de ansiedad y sobre todo al debería, ¿no? Debería estarme ayudando, debería estar estudiando, debería estar compartiendo tiempo conmigo. Cada uno en este momento estamos haciendo lo mejor que podemos. Y desde este lado más empático, entonces podemos retomar las relaciones de la familia. Muy bien, como que entonces la invitación es a sentir la empatía e ir desarrollándola justamente desde ese sentido, desde entender que tal vez la mami y el papi están con actividades, con acciones y hacer también entender lo que me está pasando con estabilidad, que es justamente la comunicación asertiva, el poder expresar lo que estamos sintiendo de una manera en que no sea ni tan acelerada, ni tan brusca, ni tampoco tan pasiva, sino que pueda llegar al mensaje. Para ir finalizando, Helen, te quiero agradecer un montón y no sé si es que tienes algún último mensaje para ir cerrando este espacio. Creo que sí, solo recordar que es normal que tengamos muchas emociones ahorita, es normal que nos sintamos preocupados. Y que estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, creo que la tolerancia con el resto, la autocompasión y la compasión con el resto van a ser súper importantes para entender en qué momento de aprendizaje está el otro y en qué momento de aprendizaje estoy yo y cómo juntos podemos hacer que la situación y la convivencia mejore. Excelente. Bueno, los datos de Belén van a estar a continuación si es que alguno de ustedes también tiene intención de poder comunicarse con ella y también los nuestros para poder atender cualquier requerimiento. Te agradezco mucho, Belén, por aportarnos en esta charla y esperamos que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias a ustedes.